Buenas tardes, familias, a todas, a todos. Gracias por acompañarnos un miércoles más. Y bueno, pues aquí me veo perfectamente acompañada por Jorge Llorente. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues bien. Muy bien, Sí. ¿Estás animado a esta sesión? Pues sí, yo estoy muy animado, sí. Perfecto. Bueno, pues dejadme que os cuente que Jorge, mi compañero de mesa, es participante del proyecto Personas Accesibles desde su inicio, ¿verdad? Sí. Además, Jorge es miembro del grupo de autogestión, bueno, pues también desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, Jorge Llorente es una persona pues muy activa en Goravide desde hace mucho tiempo y como en otras ocasiones también os contaba de mis anteriores compañeros de mesa, siempre dispuesto a participar, a contribuir y a aportar desde su experiencia, algo que siempre agradecemos. Bueno, ¿me dejas contar algo de dónde trabajas y qué haces, Jorge, con tu permiso? Pues sí, trabajo en Decathlon, trabajo por las mañanas y bien en el trabajo. Hay en sesión de montaña. Bueno, perdona, sí, Jorge. Yo trabajo en sesión de montaña, pues reponiendo, colocando. A veces utilizo también aparatos electrónicos con los móviles y eso, y bien, la vida bien. Y luego también me gusta hacer deporte. Lógicamente, Jorge trabaja, como nos cuenta. Bueno, yo fíjate que había previsto decir que trabajabas en una cadena de artículos deportivos, por aquello de no dar las marcas. Pero bueno, nos dejas claro que trabajas en la sección de montaña, así que, bueno, pues aprovechamos, familias, si tienes que renovar algún elemento de montaña, Jorge gustosamente os podrá ayudar, asesorar en esto. Bueno, Jorge, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Cuéntanos. Pues vamos a hablar de la sección de personas accesibles y actitudes también. Buenas tardes, familia. Esta tarde vamos a hablar de entornos y personas accesibles. Esperamos que sea interesante. Os voy a contar una historia de un hombre que va al IKEA, compra un mueble sin montar, todo desmontable. Va ahí, le saca el señor el plano y el plano del señor ve muchos dibujos, muchos tornillos, mucha madera, pero no te explica bien cómo se monta el mueble. Entonces el señor llama a la chica del IKEA y le llama y le pide ayuda. Y como no se puede solucionar, pues el hombre sigue con el plano por la mañana para montar. E intenta, llega la noche y llega la mujer y dice que es la hora, que no ha montado nada. Pues ya lo montó esta noche. Y al día siguiente el señor se encuentra ahí durmiendo, sin haber montado nada de mueble. Y lo discute la mujer con el señor. La mujer se va de casa sin montar el mueble. Y el hombre llega a la noche y se dispara. ¿En qué viñeta podría haber cambiado la historia? En la viñeta 2, sí, si hubiera venido los planes, más fácil. En la viñeta 3, si la chica del IKEA lo hubiera enviado a unos profesionales para montar. Y en la viñeta 5, si lo hubiera ayudado la mujer. Muy bien, Jorge, pues esta historia nos ayuda a poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que queremos contar. La primera de ellas, como tú muy bien nos dices, qué diferente había sido esta historia si en la viñeta 2 nuestro protagonista hubiera encontrado unas instrucciones claras y precisas que hubiera podido seguir, entender
y, por tanto, montar su mueble. Ahí había acabado la historia, ¿verdad? ¿No es así? Sí, sí. Por tanto, tiene que recurrir a una llamada, el comodín de la llamada. Llama a alguien pidiendo ayuda, pidiendo explicaciones, pero tampoco parece ser efectivo. Por tanto, ahí, justamente en ese momento, como bien dices en la viñeta 3, la historia podría haber cambiado si hubiera encontrado a alguien con capacidad para hacerse entender y dar unas explicaciones adecuadas. Y después nos pone sobre la pista, Jorge, creo que muy acertadamente, sobre la viñeta 5. Quizá, de haber encontrado una actitud colaboradora por parte de su mujer, de su compañera, el mueble podría haber estado montado antes de la noche o simplemente podrían haber colaborado a hacerlo juntos. No es así. Así es que esta historia, que termina tan fatal, podría haber tenido otros cursos de acción, de haber encontrado instrucciones más fáciles, de haber encontrado al otro lado del teléfono alguien con instrucciones más claras o de haber encontrado a alguien con una actitud colaboradora. Casi podríamos terminar nuestra charla aquí, porque con esto creo que está dicho lo más importante, pero creo que tenemos más cosas para contar, ¿no, Jorge? Pues sí, tenemos muchas cosas para contar. Pues vamos avanzando. A algunas personas nos gusta hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿te has sentido alguna vez como un pupo en un garaje? Nosotros hicimos esta pregunta y encontramos en muchos sitios donde nos sentíamos así. Os voy a contar algunos. En lugares con mucha gente, como los centros comerciales, en épocas de rebaja, o lugares muy mal iluminados, como los parques. Decid la verdad. ¿Quién no se ha despistado alguna vez en un parque de coches? Y las máquinas, madre mía, te puede complicar mucho la vida. A veces da instrucciones muy poco claras, que no sabemos seguir. En resumen, hay algunos lugares que son poco accesibles y muy difíciles de entender. Y al no entender lo que ocurre a nuestro alrededor, nos produce nerviosismo, falta de control y dependencia de los demás. Fijaos en esta foto, que es un montón de señales. No te puedes aclarar a dónde ir. Tomar una decisión es difícil porque hay mucha información. ¿Sabéis que esto os suena? Esto es el Palacio Escaluna. Muy bonito. Pero si quieres llegar a tiempo a tu concierto, más te vale ir una hora antes. Es un ejemplo de espacio poco accesible. Bueno, Jorge, efectivamente nos has puesto algunas imágenes de espacios muy complicados donde, bueno, hay mucha información, como tú nos cuentas. En otras ocasiones hay otros espacios, momentos y experiencias donde justamente lo que hay es muy poca estimulación, muy poca información. Fíjate que esta foto podríamos decir que lo mismo nos da ir a derecha o a izquierda, porque en cualquier caso, cualquier camino nos lleva al mismo lugar, a Orense o a Monforte de Lemos. En cualquier caso, mira, es importante, muy interesante esto que nos has mostrado en estas imágenes, porque hay un señor que se llama Antonio Corraliza, un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que trata de explicar esto que hemos mostrado en algunas imágenes, cómo la información y la estimulación que hay a nuestro alrededor la podemos situar en distintos umbrales, como si la pudiéramos medir con un termómetro.
Si medimos esa estimulación y esa información que nos rodea, en ocasiones podemos ver que ese nivel es muy bajo. Realmente la estimulación es muy escasa y podríamos decir que entonces nos encontramos en una situación de pobreza estimular. ¿Qué nos produce esa situación de pobreza estimular? Aburrimiento, estancamiento. Realmente no es que nos bombardee muchísima información, como tú nos has mostrado, sino que realmente la estimulación es tan escasa y tan mínima que nos aburrimos, nos estancamos. Por contra, en ocasiones nos podemos encontrar en situaciones de una alta estimulación. Podemos llegar a estar en una situación de saturación de la atención. Sabemos exactamente cuál es la reacción que esto nos produce. Normalmente respondemos a esta saturación de la atención con desconexión y con ansiedad. Así que, Jorge, lo que queremos contar hasta ahora es que lo que nos rodea, el entorno en el que vivimos, los estímulos de nuestra vida cotidiana, pueden situarse en dos extremos. Aquellos que por su escasez nos producen aburrimiento y estancamiento, o aquellos que por ser demasiados, por ser en exceso, nos producen saturación de la atención y, por tanto, desconexión y ansiedad. Lógicamente, Jorge, lo que queremos decir es que hay que tratar de evitar tanto la situación por defecto como por exceso y situarnos en un nivel óptimo de estimulación que sabemos que es el que nos ayuda a aprender y el que nos motiva al desarrollo. Es decir, estimulación suficiente para activarnos, pero la justa y necesaria para poderla manejar sin tener que desconectarnos porque es una información excesiva. Y todo esto que estamos contando hasta ahora, Jorge, es lo que, pues algunos expertos denominan accesibilidad cognitiva. ¿Tú habías oído hablar antes de la accesibilidad cognitiva? Al principio, pues no conocíamos, pero ya poco a poco metiendo temas eso, pues ya da chicha ya más cosas. Perfecto. Es verdad que ahora ya sabemos mucho de accesibilidad cognitiva, pero hasta este momento la verdad es que podíamos contestar prácticamente lo que nos van a decir esta gente a quienes les han preguntado por la calle. Vamos a ver un vídeo donde podemos ver lo que la gente cree que es la accesibilidad cognitiva. Accesibilidad cognitiva, pues no, la verdad es que no te lo puedo decir porque no sé. Pues ahora mismo no. Me habéis pillado. No tengo ni idea. ¿Cómo has dicho? Accesibilidad cognitiva. ¿La qué? No. ¿Tiene que ver con la vista? No lo entiendo. No sé qué es. Sí, el entendimiento de las nuevas tecnologías, ¿no? No. Pues no tengo ni idea, la verdad. Accesibilidad cognitiva. No tengo ni idea. Así de entrada, ¿no? No sé lo que es. Las personas que tengan acceso al conocimiento, ¿no? ¿La qué? Cognitiva no tengo ni idea lo que es. ¿Qué es? Supongo que es algo así como algo para las personas discapacitadas que puedan tener más accesibilidad a sitios. No te puedo decir. Cognitiva lo asocio al conocimiento, a la capacidad intelectual de una persona. Ni idea. Facilitar el acceso a las personas que no tengan esa movilidad. Si lo analizamos, la cognitiva es lo que se refiere a conocimiento y la accesibilidad es lo que se refiere a llegar a un sitio o facilitar la entrada. Bueno, pues fijaros lo que la gente de la calle nos dice que es la accesibilidad cognitiva y en realidad, como vamos a mostrar ahora en nuestra diapositiva, la accesibilidad cognitiva es una de las partes de lo que todos conocemos o muchos de nosotros conocemos como la accesibilidad universal.
Esa accesibilidad universal tiene 3 componentes o 3 dimensiones. La accesibilidad física. Obviamente, esa accesibilidad física es la que nos permite llegar sin obstáculos o barreras físicas a todos los espacios. Jorge, por ejemplo, si somos una persona con movilidad reducida y usamos una silla de ruedas. Silla de ruedas o muleta. Exacto, eso es. No encontrarnos con obstáculos en nuestro camino nos permite hablar de la accesibilidad física de los espacios. Por otro lado, también tenemos la accesibilidad sensorial. Es aquella que, a pesar de tener limitaciones sensoriales, por ejemplo, visuales o auditivas, nos permite acceder a la información o hacer uso de los espacios adecuadamente. Accesibilidad sensorial. Quizá estas sean un poquito más conocidas, nos las podemos imaginar, pero lo que no es tan conocido, como hemos comprobado en el vídeo anterior, es esto de la accesibilidad cognitiva. Total, que yo creo que ya hemos suscitado suficiente interés. Vamos a tratar de definir qué es esto de la accesibilidad cognitiva. Pues en realidad es un término pues no muy adecuado, porque viene a lo que significa, o lo que pretende significar este término un tanto complejo, es que las cosas tienen que ser fáciles de comprender. La accesibilidad cognitiva tiene que ver, por tanto, con la cualidad de fácil comprensión que tiene la información que nos rodea, la verbal, la impresa, la gráfica, también la digital, y que además también nos permita orientarnos y caminar, deambular funcionalmente por los espacios. Dicho de otra manera, que sepamos dónde estamos, cómo llegar a los sitios, qué podemos o debemos hacer en cada sitio para conseguir aquel objetivo que nos hemos marcado. Cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, hablamos de espacios fáciles de comprender, como por ejemplo una estación, una biblioteca, un museo, un hospital, un centro de salud. Pondremos algunos ejemplos. También la fácil comprensión de servicios, como puede ser el servicio de atención al paciente, la solicitud de una ayuda económica o la solicitud de cita médica por teléfono o de manera telemática, online. También nos referimos a contenidos, libros que son fáciles de comprender, películas o quizá incluso ya hay algunos ejemplos de obras de teatro que han tenido una versión en comprensión fácil o que se han ayudado de elementos para comprenderlos más fácilmente. Creo que tú nos has traído algo por aquí, ¿no? Sí, tengo aquí que recomiendo un libro de esto, La Vuelta al Mundo en 80 días, que está reducido a lectura fácil. Normalmente es que suele ocurrir que muchas tiendas de librería normalmente no lo entienden la palabra de estos libros de lectura fácil y suelen mandar fácilmente al libro de infantil que lo lee de los niños. Se suele mandar eso del libro infantil. Entonces yo aquí tengo un libro que tiene que tener un logo. Si no tiene ese logo, pues no es lectura fácil. Porque es mucho más fácil leer y se lee bastante bien y es muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por estas recomendaciones que, bueno, son útiles. Debemos buscar un logo en el libro para confirmar que se trata de una edición en lectura fácil y además debemos ir a librerías que puedan tener una sección específica o al menos ejemplares en lectura fácil, porque si no corremos el riesgo, como tú nos cuentas, que te pasaba antes, que te mandaban a libros no de lectura fácil, sino infantiles, y no es lo que tú buscabas. Pues no. Efectivamente. Por tanto, familias, recordad, si vamos buscando libros de lectura fácil, vamos buscando libros para personas adultas que disfrutan de la lectura y que precisan de una adaptación
del contenido. No vamos buscando libros infantiles. Esto nos tiene que quedar claro. Bueno, pues primer consejo de la tarde, Jorge, que te agradecemos. Luego, si acaso, podemos en el turno de preguntas quizá volver al asunto de la literatura en lectura fácil. Bueno, y decíamos que también, además de espacios, servicios y contenidos, podemos también tener productos como un teléfono móvil que puede ser de fácil manejo, de fácil comprensión, de fácil uso, cuando, bueno, pues igual un teléfono muy sofisticado nos complica más que nos ayuda. Todos estos espacios, servicios, contenidos y productos pueden ser elaborados o dispuestos a través de esta cualidad de fácil comprensión, que es lo que conocemos como accesibilidad cognitiva. Nosotros hemos trabajado con algunas entidades, con algunos agentes de la comunidad para favorecer, para propiciar espacios, contenidos y elementos de fácil comprensión. Tenemos algunas experiencias interesantes. Creo, Jorge, que tú has participado en algunas de ellas, y no en todas, y que nos querías contar alguna. Pues sí, yo voy a contar una experiencia de colaboración con el Museo Guggenheim de Bilbao, que nos pidió que le ayudábamos a hacer más accesible la información de la audioguía externa para visitar el pupi y la fachada. Sí, creo que estábamos silenciados no sé cuánto tiempo, así que por si acaso no nos han escuchado, Jorge, sencillamente vamos a repetir la última idea. Sin más, lo único que tratábamos era de recordar que los espacios, servicios, contenidos y productos han de ser en lectura fácil, y que nosotros habíamos colaborado con algunos agentes de la comunidad para llevar a cabo algunas experiencias que pudiéramos trabajar en esta línea de accesibilidad cognitiva. Y habíamos contado que tú habías participado en algunas, si no en todas, de esas experiencias, y que querías contarnos algunas. Pues, voy a contar una experiencia con la colaboración con el Museo Guggenheim de Bilbao. Nos pidieron que le ayudábamos a hacer más accesible la información de la audioguía externa para visitar Pupi, la araña y la fachada de la ría. También ayudamos en el Museo de Encantaciones a poner en lectura fácil las explicaciones de los cuadros de un pintor local, Ismael Hidalgo. Y también hicimos el circuito de accesibilidad cognitiva en Bilbao. En esta actividad participamos más de 30 personas. Fue muy interesante. Mirad esta foto aquí. Esta es el aeropuerto de Barajas. Seguro que conocéis. Es un espacio difícil de entender. Mucha información, mucha gente, muchos dibujos y los nervios de llegar a tiempo a la puerta de embarque para coger el avión. Aquí tenemos otro aeropuerto. Las imágenes son grandes y claras. Además, puedes seguir los caminos y llegar a un punto en que tiene que tomar una decisión. A la derecha o a la izquierda. A la derecha si va a otro país. Y a la izquierda si vuela dentro del país. Si todo el aeropuerto es así, parece bastante sencillo orientarse. ¿Qué pensáis?
Bueno, pues vamos a dejar a las personas que nos acompañan que piensen sobre estas dos imágenes que hemos visto. Pero mira, Jorge, yo te quería hacer una pregunta. También se la hacemos a las familias. La pregunta es la siguiente. De tenerte que perder, ya sabemos que nadie se quiere perder en un aeropuerto. Es una sensación y una experiencia bastante desagradable. Pero de tenerte que perder, yo te pregunto, Jorge, ¿dónde te gustaría o dónde preferirías perderte? En la imagen que nos has mostrado antes de ese aeropuerto caótico de Madrid, con tanta información, tanta gente, tanto lío, tanta sobreestimulación, como decíamos antes, o en este aeropuerto donde todo parece tan claro. Yo prefiero en Barajas, porque hay gente para preguntar. Bueno, pues no sé, las familias, ¿dónde preferiríais perderos, de teneros que perder? Pero Jorge nos pone sobre la pista de algo muy importante. Y es que nos dice, sí, ya sé que el aeropuerto de Barajas es un caos, ya sé que el aeropuerto de Barajas es un lío, ya sé que las posibilidades de perderme en el aeropuerto de Barajas son mayores que en un aeropuerto tan... pues con un diseño tan sencillo, ¿no? Cognitivamente tan accesible como el que estamos viendo ahora en la diapositiva. Sin embargo, lo tienes claro. A la pregunta contestas con claridad. En Barajas, ¿por qué? Porque hay personas, hay gente. El factor humano sigue siendo un elemento importante. Y esto es lo que de alguna manera también queremos contar, ¿no? Y queremos decir alto y claro. Una de las personas que hemos ido aprendiendo es que los entornos accesibles son importantes, pero las personas también podemos ser accesibles. Perfecto, Jorge. Esta idea es muy interesante. Y mira, cuando tú dices que los espacios han de ser accesibles, pero también las personas podemos ser accesibles, en realidad, Jorge, nos estás hablando de las actitudes. Las actitudes que todos podemos poner en marcha en la sociedad cuando, pues estamos con otras personas o sencillamente nos vemos en la necesidad de afrontar determinadas experiencias. Y es muy interesante, Jorge, que les contemos a las familias que nos escuchan que las actitudes se componen de tres componentes, tienen tres componentes. Un componente cognitivo. ¿Qué significa esto? Una idea. Las ideas que están en nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestras ideas que lógicamente se acompañan de un sentimiento, de una emoción o de una sensación. Es lo que denominamos el componente afectivo. Y finalmente, esa idea y ese sentimiento, sensación o emoción a veces nos lleva a comportarnos de una manera, a tener una respuesta, una actitud en términos de componente conductual, ¿no? Que no es otra cosa que aquello que hacemos o dejamos de hacer. Así que recordemos que las actitudes se componen de una serie de ideas que nos producen una serie de emociones y que nos llevan a comportarnos de una manera determinada. Sobre esto de las actitudes, Jorge, ¿nos puedes poner algún ejemplo? ¿Cómo crees tú que pueden funcionar? Por ejemplo, si crees que soy como un niño, vas a sentir pena, lástima, tenuridad hacia mí y seguramente querrás protegerme y decidir por mí o evitar que me equivoque, como hacemos con los niños pequeños. Así funcionan las actitudes. Pero eso se puede cambiar. Gracias, Jorge. Efectivamente, nos pones de manera muy clara cómo funciona esto de las actitudes, ¿no? Una idea, las personas con discapacidad intelectual son como niños eternos. Esa idea se acompaña de una serie de afectos, tú nos dices que pueden ser de pena, de lástima, de ternura. Sí. Y esos sentimientos nos llevan a comportarnos de una manera muy determinada, que puede ser de protección o de decidir por mí o pues evitar que me equivoque. En definitiva, comportamientos, conductas que no necesariamente
han de ser positivas y favorables. Así que nos has explicado con este ejemplo de una manera muy clara cómo funcionan las actitudes hacia las personas con discapacidad. Pero por si acaso no lo hemos explicado del todo bien, Jorge, que yo creo que sí, me vas a permitir que compartamos con la gente que nos está escuchando algunos estudios que otra gente ha hecho sobre esto de las actitudes. ¿Te parece? Sí, me parece. Bueno, pues mira, fíjate que en el año 2014 dos autores muy interesantes elaboraron un informe que lo denominaron el informe SCOPE, en el que trataban de indagar, de investigar sobre las actitudes hacia las personas con discapacidad en el Reino Unido. Y ellos afirmaban lo siguiente, fíjate qué interesante. Decían que el 67% de los británicos afirmaba sentirse incómodo hablando con una persona con discapacidad, especialmente si la discapacidad no es claramente visible, como en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Sigo con este informe. El 85% de las personas encuestadas cree que las personas con discapacidad tienen que hacer frente a numerosos prejuicios en la sociedad. Además, nos dicen que el 21% de los británicos que fueron encuestados entre los 18 y los 34 años admitían haber evitado hablar con una persona con discapacidad por no sentirse seguro respecto a cómo comunicarse con ella. Y el 43% de las personas encuestadas afirmaron tener una clara preocupación respecto a decir o hacer algo inadecuado cuando conversaban con una persona con discapacidad. Fíjate, Jorge, que este estudio nos dice algo muy importante, y es que las personas sin discapacidad a veces nos sentimos incómodos, pero por nuestra propia incapacidad o nuestra propia desinformación respecto a cómo relacionarnos con absoluta normalidad. Pero esto es bueno porque lo podemos cambiar justamente. Y eso es lo que tratamos de hacer con ese concepto de personas accesibles. Fíjate, en este estudio siguen diciendo esto. Existen dos importantes factores para estos datos que acabamos de comentar. La falta de información sobre la discapacidad y la falta de interacción cotidiana. La falta de posibilidades de interactuar en el día a día con personas con diferentes cualidades, características y personas con diversidad funcional. ¿Qué propuestas nos da este informe para ir cambiando todo esto? Pues fíjate que nos dice, primero, educar a la gente sobre la discapacidad. Esto ayudaría a todos a sentirse más seguros y cómodos a la hora de interactuar con personas con discapacidad. Generar oportunidades de interacción cotidiana. Generar actitudes positivas desde la infancia a través de situaciones de relación, de inclusión en los contextos educativos, lúdicos, de ocio, etcétera. Y, finalmente, también este estudio dice que sería bueno la presencia de personas con discapacidad en los medios de comunicación. Y yo añado a esto, Jorge, no sé si tú estarás de acuerdo, que no necesariamente siempre como haciendo cosas extraordinarias o como héroes, sino como personas que le pasan cosas y que forman parte activa de una sociedad, como ciudadanos y ciudadanas. ¿Estás de acuerdo con esto? Pues sí, esto lo puedo de acuerdo contigo, sí. Bueno, fíjate que seguimos con otro estudio, prometo que ya será el último, en el que en el año 2012 el profesor Jesús Flórez, en un estudio también respecto a actitudes y mentalidades de la sociedad hacia el síndrome de Down, es un artículo publicado en una revista específica de síndrome de Down, nos dice lo siguiente. Supongamos que hacemos una encuesta a grandes grupos de personas y les preguntamos lo siguiente. ¿Tendría usted inconveniente en sentarse en el autobús junto a una persona con síndrome de Down? Segunda pregunta, Jorge. ¿Le importaría que su hijo jugara con otro niño o niña de la misma edad que tiene síndrome de Down? Tercera pregunta. ¿Le importaría quedarse durante 5 minutos cuidando a un niño que tiene síndrome de Down mientras su mamá entra en una farmacia
para comprar pastillas? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríais vosotros? Pues seguramente todos diríamos que, por supuesto, no faltaba más. Claro que nos sentaríamos en un autobús junto a una persona con síndrome de Down. Por supuesto, contestaríamos que no faltaría más, encantadas y encantados de que nuestros niños jueguen con otros niños con síndrome de Down en el parque. Y que, por supuesto, estaríamos dispuestos a cuidar a un niño o una niña con síndrome de Down mientras su madre o su padre hace un recado en alguna tienda. Lógicamente, todos afirmaríamos esto. Sin embargo, este autor dice, lo cierto es que uno viaja en autobús y ve entrar a la gente y nota cómo procura sentarse donde no haya una persona con síndrome de Down, si hay sitios disponibles. Lo cierto es que uno está en el parque y a veces nota las miradas reticentes de mamás y papás cuando un niño con síndrome de Down se acerca a jugar con sus hijos. Y lo cierto es que algunos, si podemos, colocamos una excusa para no tener que atender a un niño ante el cual no nos sentimos ni cómodos ni seguros. Y este autor, Jesús Flórez, dice, no estoy inventando nada, me limito a abrir los ojos y a observar, a abrir mis oídos y a escuchar lo que generalmente las madres y los padres me cuentan o me escriben. Y esto que nos cuenta es interesante, Jorge, porque verás, nos pone sobre la pista de algo que algunos autores también nos han tratado de explicar. Y es que, fíjate qué interesante, cabe distinguir entre las actitudes explícitas, aquellas que son más conscientes, que son compartidas socialmente y que nos gusta que sean políticamente correctas, por eso todos contestaríamos que desde luego seríamos súper amables en todas estas cuestiones que hemos planteado anteriormente, pero parece ser que hay otras actitudes no tan claras, las que se denominan las actitudes implícitas, que son más espontáneas, inconscientes e impulsivas y que por tanto no podemos controlar de una manera tan clara. Y es estas las que notamos a veces y las que sentimos porque son las más difíciles, digamos, de controlar. Y es sobre esas actitudes también sobre las que queremos trabajar diariamente. Bueno, hasta aquí hemos hablado de algunas cuestiones importantes y yo creo que ya podríamos dar algunas ideas, algunas conclusiones que nos permitan ir avanzando. Jorge. Así que la primera conclusión importante. Los entornos accesibles son importantes, pero las personas también podemos ser accesibles. Y ahora otra pregunta. ¿Qué es ser una persona accesible? ¿Qué cualidades tiene? Se lo hemos preguntado a otras muchas personas. Tenemos respuestas de 88 personas entre profesionales, familiares, estudiantes y personas con discapacidad. Y nos dieron un montón de respuestas y las fuimos ordenando. ¿Qué pensáis vosotras que es una persona accesible? Podéis escribir vuestras ideas en el chat y luego las comentamos. Muy bien, pues ahí queda esa invitación, Jorge, a que la gente nos vaya escribiendo en el chat que cree que es una persona accesible, pero bueno, mientras tanto nosotros tenemos muchas respuestas, ¿no?, que nos fueron dando en distintos lugares. Cuéntanos un poco. Mientras os voy a contar algunas cosas que hemos descubierto. Una persona accesible es alguien que se explica bien, sabe escuchar,
Utilizar vocabulario sencillo. Hablar despacio con tono adecuado. Mirar a los ojos. Flexible. Saber que hay diferentes maneras de comprender y de explicar. Empática. Esto quiere decir que se sabe ponerse en nuestro lugar. Bien informada. Amable y cercana. Paciente y tranquila. Respetuosa. Valiente, comprometida. Y para hablar de todo esto que hicimos, un equipo de 10 personas de Guadalvide. Preparamos una charla con esta idea. Hicimos unos vídeos y pensamos en actividades. Bueno, y efectivamente, Jorge, mientras tanto, pues fuimos estableciendo algunos contactos con entidades que creíamos podrían tener interés en colaborar en este programa de personas accesibles. Así que, pues fíjate que fuimos llamando a la puerta del Gobierno vasco, de Diputación Foral de Vizcaya, del Ayuntamiento de Bilbao, Metro Bilbao, del Museo Guggenheim Bilbao, de Itxas Museum, de Euskaltel y de Kutxabank, y de alguna otra entidad que también se interesó por este programa. Y una vez que les fuimos contando que nuestra intención era compartir con la gente qué es esto de ser una persona accesible y qué es esto de mantener actitudes accesibles, ¿qué crees que pasó? Pues que hicimos estos cursos y se nos apunta y un mogollón de personas apuntan a estos cursos y... Efectivamente, como muy bien nos cuentas, Jorge, pues que todo el mundo dijo que estupendo, que le parecía una idea maravillosa y este es el resultado, ¿no? Más de 60 horas de formación y más de 500 participantes. La verdad es que nos volvimos locos para dar respuesta a las peticiones de estas entidades y, bueno, pues en las imágenes se aprecian cómo fuimos grupo a grupo, sesión a sesión, compartiendo con muchas personas muy diferentes, de perfiles profesionales muy dispares, qué es esto de ser una persona accesible, ¿no? Incluso no hay aquí, creo que no veo alguna foto, pero también fuimos por ejemplo, a una cadena muy importante de supermercados para compartir con la gente que trabajaba. En el día de esto, en el supermercado del día, en el 21 también. Muy bien, eso es. De esto ayuda a personas de mayores también. Sí, hicimos ahí bastantes cursos, sí. Bueno, y por tanto podemos afirmar, ¿no? Algo muy importante. Está claro, las personas con discapacidad intelectual somos expertas por experiencia. Así que escucharnos. Bueno, ahí queda ese mensaje alto y claro, Jorge. Las personas con discapacidad intelectual sois expertas por experiencia. Podéis aportar aquello que los expertos, a través de estudios o expertos por ciencia, pues no podemos decir. Así es que trabajemos juntos. Expertos por experiencia. Un concepto maravilloso. Y creo que tenemos una última conclusión. Nuestra última idea es la manera de relacionarte conmigo depende de cómo me ves y no tanto de cómo soy. Recuérdalo. Muy bien. Antes, tenemos una sorpresa ahora, Jorge, una persona a quien hemos invitado y que nos hace mucha ilusión que esté con nosotros. Pero antes de presentarle,
Vamos a ver un vídeo de unos minutos donde yo creo que conseguimos recoger todas estas ideas que hemos ido contando. ¿Te parece que lo pongamos? Sí. Bueno, pues vamos a ver un vídeo que se titula justamente así, como no puede ser de otra manera, Personas accesibles. Vamos a ver el vídeo. Una persona accesible es aquella que quiere cambiar su entorno, pero te mira a los ojos. Habla para ser entendida. Y deja participar a los demás. Cada vez hay más personas así. Quizás viendo algunos ejemplos entiendas mejor a qué nos referimos. Me he formado como persona accesible y así doy las explicaciones de forma cercana y natural. Tenemos que facilitar todos estos trámites. La verdad es que no me lo podían haber explicado mejor. Es importante que la explicación esté acompañada por comunicación no verbal, sonrisas, contacto visual. Se trata de acercar de una manera sencilla lo que nosotros sabemos a alguien que lo ve por primera vez. He venido para que me den información para un tour por la ría que vamos a hacer en barco. Y me han hecho sentir muy cómodo. Tanto en las visitas en los domicilios como en las llamadas siempre intentamos conseguir la mayor información con preguntas cortas y directas. Dejamos tiempo para responder a las preguntas y respetamos el lugar en el que se puedan encontrar. Para nosotros es muy importante explicar la historia del mar a todas las personas, Me han atendido muy bien, ha sido muy interesante. Lo que más me ha gustado es cómo hacían los barcos y la historia de Bilbao. ¿A que no sabes cómo se llama este barco? Cuando alguien necesita ayuda, hay que ponerse en su lugar y saber que esa persona necesita calma. Este tipo de situaciones son muy comunes y por eso es importante saber cómo actuar. Para eso está muy bien esta formación. Se me había caducado la Bari y he venido a renovarla. Me venía un poco preocupado y me ha ayudado a rellenar el impresor. Estas y otras muchas situaciones se dan a diario en toda Vizcaya. Una actitud amable, paciente, flexible y sincera. Es todo lo que hace falta para ser personas accesibles. En Goravide queremos llenar de personas accesibles toda la sociedad. ¿Vienes? Bueno, pues como decíamos en este vídeo al final, en Goravide queremos llenar la sociedad de personas accesibles, así que contamos con vosotras y con vosotros para que esto sea viable, ¿no? Que esto vaya siendo cada vez más real. Y bueno, le voy a pedir a nuestro invitado que suba a escenario para que podamos ya disfrutar de su aportación esta tarde. Egoitz Arbe, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas y a todos. Sabemos que has estado ahí escuchándonos porque tú eres una persona implicada en este programa de personas accesibles desde el primer momento. Te hemos visto en algunas imágenes de nuestra presentación. Bueno, Egoitz Arbe es el técnico del área de educación de Itzas Museum. Además de sus actividades profesionales en el marco de este área de educación, como decíamos, Goitzer es uno de los miembros de este programa porque desde el primer momento
te pusiste a trabajar codo a codo con nosotros y siempre las puertas de Itsasmuseon han estado abiertas para nosotros, para este programa y también para muchos y muchos grupos de personas con discapacidad intelectual de Goravide que han disfrutado de vuestras instalaciones y de vuestras actividades educativas. Bueno, pero de todo eso y mucho más, Egoitz nos vas a hablar esta tarde en calidad de, bueno, pues de representante de una de las entidades que ha colaborado y sigue colaborando en este programa. Para ello, Laura nos va a conducir por algunas cuestiones que creo que puede ser de interés y a través de ellas, pues, Egoitz, te invitamos a que nos cuentes cómo estáis viviendo esta experiencia, cuánto de importante puede ser para vosotros esta idea de ser un museo, un espacio y personas accesibles. Así que, Egoitz, muchísimas gracias. Y bueno, pues os dejamos a Laura y a ti que converséis sobre cosas interesantes. Eskerrik asko zuei, Jorge y Diana. Egoitz, hola. Opa, hola Laura. Bueno, venga, vamos allá. Si te parece, pues charlamos un poquito. Entonces, mira, Egoitz, te queríamos preguntar cuando Goravide contacta con Itsasmuseum y, bueno, pues os traslada esta iniciativa de colaboración en el programa de accesibilidad cognitiva. Bueno, pues un poco qué os planteasteis en el museo y qué es lo que desde el principio os animó a implicaros en el proyecto. Bueno, primero de todo, daros las gracias a todas las personas de Goravide por darnos la oportunidad de compartir este rato con vosotras y vosotros. Y bueno, hablo un poco en el nombre del Museo Marítimo de Bilbao, de Itsasmuseum. Y bueno, pues lo que nos animó es que desde el 2016 comenzó un poco esta relación con Goravide y nosotros, sin duda, desde los museos debemos de trabajar para adecuar nuestra oferta cultural a perfiles de visitantes con diversas necesidades y así contribuir a este derecho que establece la Convención de la ONU. Desde Itsasmuseum, nuestro principal objetivo es difundir la cultura marítima de Vizcaya, Bilbao y de Euskadi. Trabajamos con mucha ilusión para ser un museo para y con todas las personas. Debemos intentar ser lo más accesibles posibles, dando pequeños pasos a diario y escuchando sobre todo a las personas que visitan el museo es como podemos mejorar, aprendiendo día a día cosas nuevas que son muy positivas. En el 2016, como decía, bueno, Goravide se pone en contacto con Itsasmuseum y nos reunimos y vemos pues qué podemos realizar. El primer pasito fue un poco utilizando las TICs, la tecnología de información y comunicación, la tecnología básicamente, pues con una tablet o con un móvil, bueno, pues explicar de una forma con lenguaje fácil, sencillo y directo, nada técnico, la historia y bueno, pues pequeñas curiosidades sobre la grúa Carola. Ahora hablaré un poco más de la grúa Carola, que yo sé que muchos y muchas de vosotras y vosotros lo conocéis, pero es uno de los iconos más importantes tanto del museo como de Bilbao, ¿no? Y bueno, como decía, esta plataforma fue una plataforma, una app, una aplicación para tablet o para el móvil, para el smartphone, y era la plataforma Me Facilita de Vodafone. En septiembre del 2017 fue cuando se puso ya en marcha este proyecto tan interesante, utilizando la tecnología, digamos. Y bueno, pues ahí explicábamos un poco, claro, primero vinisteis un poquito a ver el museo, personas de Goravide, y lo que intentamos hacer es explicar un poco, bueno, pues curiosidades sobre la grúa, a ver qué nos entendía, qué se entendía. Y lo que hicimos fue, de una forma muy visual, bueno, con la ayuda de Joseba, de Goravide y otras muchas personas, pues bueno, pues que fuese accesible, ¿no? Ese contenido, esa información, ¿no? Que llegase a todas las personas. Sin duda alguna, lo que decía, la grúa Carola es un símbolo de Bilbao y es el faro de Itsasmuseum, del Museo Marítimo, y por eso elegimos esa pieza, digamos, de la colección del museo. Nos parecía algo muy interesante, muy importante y muy a la vista de todas las personas. Era una de las grúas de los antiguos astilleros Euskalduna, donde se construían y reparaban barcos. No sé si sabéis que también se construyeron coches,
se construyeron trenes, otras máquinas, su color era gris, pero en el año 2000 se pinta de rojo, de un color muy de Bilbao, de la bandera de Bilbao y también del Atleti, ¿no? Y bueno, era una grúa muy forzuda, comentar que era una de las grúas más forzudas, más potentes, que podía levantar, imaginaros las piezas que podía levantar de piezas de barcos que se construían o se reparaban. Podía levantar 30.000 kilos, 30 toneladas, en aquella época era bastante. Y bueno, pues tiene el nombre de Carola en recuerdo a Carol Iglesias, una mujer de Deusto que todos los días cruzaba la ría de Bilbao en un barco, en un bote llamado Gasolino, para ir y volver de su trabajo. Esto nos parece importante, de hecho tenemos en el museo una sala en honor o en recuerdo a esta persona, a Carol Iglesias, conocida como Carola, por el tema de la igualdad, porque ahora que estamos hablando un poco de personas accesibles, lo hemos comentado un montón de veces con Diana y con otras personas de Goravide, lo difícil que es tener una discapacidad y encima ser mujer, ¿no? O sea, son como dos trabas que la sociedad pues hay que saltar, digamos, ¿no? Y bueno, luego ya centrándonos en lo que queríamos hablar, que es el programa de personas accesibles, en cuanto nos propusisteis la idea de participar en este programa, que como bien habéis dicho, no solamente está Itxas Museum, sino el Guggenheim, un montón de entidades que han colaborado y han participado, a nosotros nos pareció, desde luego, en el museo interesantísimo esta idea. ¿Por qué? Porque realmente no conocíamos las necesidades de las personas de Goravide que visitaban el museo. Y nos parece importante hablar con las personas, saber lo que quieren, qué dificultades se encuentran, por qué no les llega igual una explicación que el propio guía del museo les pueda llegar a dar. Y en junio de 2018, como decía, bueno, pues comenzamos a trabajar en estas sesiones formativas que impartieron además las personas de Goravide y que me parece interesantísimo no solo la parte teórica, sino la práctica, porque es que en la práctica lo que hicimos fue como una especie de taller o visita guiada con esas personas que nos dieron la formación de Goravide, y ahí se vio un poco pues, los fallos que cometemos, los aciertos y sobre todo, bueno, pues había dinámicas muy interesantes como el teléfono descacharrado, que la verdad es que la información se va deformando totalmente y al final no llega, ¿no? El mensaje que quiere transmitir quizás la propia persona del museo. Y hemos aprendido mucho, como te decía, nos parece interesantísimo este programa porque así es como podemos mejorar, escuchando a las personas cuáles son sus dificultades y bueno, pues por ejemplo, utilizar un vocabulario mucho más sencillo, nada técnico, nada marítimo. Sí marítimo, pero igual tienes que explicar, por ejemplo, decíamos, bueno, ¿qué es una botadura? Bueno, pues una botadura es echar al agua un barco, ¿no? Un barco que han construido nuevo o lo han reparado, lo han arreglado. Utilizar palabras directas, sencillas y luego también hacer muchas preguntas. Nos ayudasteis a decir, bueno, a ver si realmente el guía puede verificar si los visitantes de Goravide han entendido esas explicaciones, ¿no? Que hagan preguntas ellos y ellas. También el guía que les haga preguntas a ellos y a ellas, ¿no? Para ver si realmente, bueno, pues hemos entendido las cosas que se han explicado, ¿no? Y de esa forma lo que conseguimos es una visita pues, experiencial, interesante, un bonito recuerdo y realizar el museo cada día más accesible, que es nuestro objetivo. Egoitz, gracias. Nos has ido detallando, ¿no? De qué manera estáis convirtiendo el museo en un lugar más accesible. Egoitz, sí te queríamos preguntar, bueno, en este tiempo y también pensando un poquito a futuro, pues cuáles son los principales retos en cuanto a la accesibilidad cognitiva con los que en Itxas Museum os encontráis. Bueno, existen muchos retos. Nos vamos encontrando con dificultades pero bueno, la experiencia dicen que es un grado. Cuantos más grupos, tanto de Goravide como de otras entidades, nos visiten, más vamos a aprender, más vamos a poder mejorar. Y sí que es verdad que te encuentras con retos. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, pues a la hora de realizar la reserva, igual me llamáis de Goravide al museo y, bueno, pues me dais todo tipo de detalles. Pero sí que es verdad que el propio guía, a pesar de lo que yo a veces hago de guía, pero otras veces pues hay otras personas, ¿no? En el museo que realizan esa visita guiada o ese taller adaptado. Sí que es verdad que te solicitan algo de información y nosotros
cuando nos llamáis os preguntamos, ¿no? Laura, muchas veces hablo contigo también de, ¿y cómo es el grupo? A ver, ¿y cuántas personas? ¿Qué edad tienen? Claro, no es lo mismo lo que hablábamos, ¿no? Pues que sean adultos, que sean niños. Entonces sí que nos encontramos con esa dificultad que a veces son grupos muy heterogéneos. Entonces el guía tiene que adaptarse un poco a ese grupo, a que lleguen las explicaciones, digamos, hacer unas explicaciones nivel accesible, comprensible para el grupo, que es un poco lo que nos interesa, ¿no? Llegar al público visitante. La duración también, porque no es lo mismo un grupo pues que tenga prisa o que yo qué sé, que le cueste más entender o se aburra muy rápido, ¿no? Porque depende de las personas, esto nos pasa a todos, ¿no? Si sientes interés o vienes con prisa entonces, bueno, la duración de la visita también es importante, es lo que hemos aprendido, las explicaciones, todo este tipo de aspectos que creo que son importantes y que hay que cuidar en una actividad adaptada, ¿eh? Y sí que lo que te comentaba un poco, lo que más nos cuesta, digamos, la traba mayor que podemos tener, puede ser esa, ¿no? El no llegar a conocer bien el grupo, como los voluntarios y voluntarias que trabajáis que vienen en la visita como responsables del grupo, que conocen perfectamente a todas las personas participantes del grupo. Y al final lo que queremos conseguir es que la visita sea divertida, amena, que participéis las personas que venís y que se lleven una experiencia, ¿no? De la visita, algo, bueno, pues que sientan el museo como suyo, que realmente es lo que queremos lograr. Sí, decía que yo doy fe, ¿no? Lo que contabas, ¿no? De vuestro interés cuando os contactamos, ¿no? Diciendo que van a ir grupos del servicio de tiempo libre de Goravide, lo cual es algo frecuente, ¿no? Porque la verdad es que les gusta ir y es una actividad de la que disfrutan. Entonces decía, doy fe, ¿no? De cómo intentáis recabar el máximo de información posible para que la visita pues, se desarrolle de la manera más accesible posible. Además, quiero decir, Egoitz, que en este verano 2020, ¿no? Tan complicado y tan complejo, la verdad es que no me aguanto de decir que cuando os llamamos, ¿no? Nosotros teníamos dificultades para encontrar este verano actividades para nuestra gente, ¿no? Tal y como estaba la situación. A pesar de exponer que seríamos estrictamente cuidadosos, ¿no? Con todas las medidas de seguridad vigentes en aquel momento. Y he de decir que la respuesta de Itsasmuseum fue fantástica. Hicimos, Egoitz, creo que estás de acuerdo, bueno, pues un ciclo de visitas estupendo, que creo que fue una experiencia muy positiva para nuestra gente y creo que también para vosotros. Sin duda alguna, fue una experiencia maravillosa, Laura. Acabo un poquito esta reflexión que quería lanzar, preguntándote un poco qué supone para Itsasmuseum pues visitas como los grupos de Goravide. Bueno, para nosotros la verdad es que es muy importante y sobre todo en esta época de pandemia en la que por desgracia estamos padeciendo, ¿no? Debido a la COVID-19, pues que nos visitéis, ¿no? Que grupos como Goravide nos sigan visitando y le dan vida al museo un poco. Sobre todo este verano, como dices, bueno, pues ha sido una gran alegría contar con todas vosotras y vosotros en el museo. Hemos seguido estrictamente y no es nada fácil, no por vuestra parte, sino por pues, los grupos tienen que ser muy reducidos, hay que seguir la normativa que teníamos vigente en el museo y bueno, pues han salido las actividades adelante. Yo creo que se han adaptado, o sea, hemos adaptado a la situación y también al propio grupo hemos intentado por lo menos realizar esas actividades y es muy positivo, ¿no? Nos habéis dado vida, digamos, al museo. Sí que es verdad que, bueno, está siendo un año muy, muy difícil para todos, en todos los ámbitos, para los museos también. Y en este caso, bueno, pues nosotros hemos pasado de casi 10.000 escolares, para que te hagas una idea, a tener muy poco número de grupos escolares por esos tamaños tan limitados, ¿no? Tan reducidos para la hora de hacer grupos, ¿no? Y la verdad es que Goravide, bueno, pues siempre hemos intentado hacer diferentes grupos o lo que sea, pero han salido adelante estas actividades. Y para nosotros es algo que nos aporta un montón, ¿eh? Y no solamente en época de pandemia, fuera también de ella también. Creo que es importante también que nos visitéis. Y además también me gustaría agradecer a Goravide que desde el 2019 recibimos por vuestra parte el distintivo de Gorakide,
que nos hizo, la verdad, que mucha ilusión. Yo estoy súper orgulloso y el museo está súper orgulloso de este distintivo de Gorakide. Y para nosotros es un gran honor, nos da fuerzas para seguir adelante, nos refuerza en nuestra idea, en nuestra labor diaria de intentar realizar, bueno, pues estos pequeños pasitos para que el museo sea más accesible. Y eskerrik asko danori, o sea, a todas las personas que formáis parte de Goravide, porque es un orgullo. Deciros también que, bueno, trabajamos con otras entidades también, al igual que con Goravide, y realizamos una multitud de actividades. Y nos parecía importante, bueno, pues una colaboración que surgió con la Caixa, Obra Social La Caixa. Tenemos un programa que se llama Itxasgaisa, en el que, bueno, pues trabajamos con todo tipo de entidades sin ánimo de lucro, con personas con discapacidad tanto cognitiva, que ahora ya sabemos lo que es cognitiva, todas y todos, y también discapacidades físicas, ¿vale? Tanto visuales como auditivas, como de otro tipo. Y también en riesgo de exclusión social también, porque no podemos olvidar que hay menores y adultos y hay un montón de entidades que realizáis, bueno, pues una labor a mi entender maravillosa con todo tipo de personas que lo necesitan, ¿no? Yo siempre digo que las personas tenemos necesidades, yo soy el primero que tiene unas necesidades diferentes posiblemente a otra persona, y que bueno, pues que tenemos que intentar, ¿no? Ayudarnos y entender cuáles son los problemas que tenemos cada una y cada uno y ayudarnos entre todos para poder superar esos obstáculos, ¿no? Y bueno, grupos, por ejemplo, aparte de Goravide, Fundación Síndrome de Down de Euskadi, ABNAVI, ABIFES, 11, Euskal Gorra, que es Entzumen Guztiekin, Otxarki, Otxarkoaga, Formación Profesional, Lantegi Batua, Fundación Peñascal, Cruz Roja, Vizcaya, Caritas Vizcaya, Lagun Artean, Bizitegi, Asociación Isangai, bueno, etabar, un montón de entidades que la verdad es que son muy positivas para ayudarnos, como decíamos, a hacer un museo más accesible. Este año, por cierto, os cuento un pequeño pasito que vamos a dar como primicia. Vamos a incorporar visitas guiadas con lengua de signos por primera vez. Para nosotros era un reto, creo que es algo muy positivo y bueno, pues vamos a intentarlo y vamos a dar otro pequeño pasito hacia esta accesibilidad, ¿no? Y luego también, por supuesto, también para personas, nos gustaría en el futuro próximo, para personas, realizar visitas adaptadas para personas con discapacidad también auditiva y otro tipo de discapacidades, ¿vale? Egoitz, gracias por tus explicaciones, por las que has dedicado a la entidad y yo, bueno, te despido. Sí quiero destacar una frase, has dicho que nuestra gente os da vida. Sin duda. Suri. Sí, Diana, no sé si querías despedir... Sí, bueno, nada, simplemente sumarme, ¿no? Al saludo, sumarme también al agradecimiento hacia Egoitz y, por supuesto, también animarles a dar esos pasos que nos contaba porque, bueno, pues siempre están innovando, siempre están tratando de poner pues un peldaño más, ¿no? En esa idea de accesibilidad. Es una gozada encontrar gente como Egoitz en el camino. Así las cosas salen y así las cosas se hacen accesibles y fáciles. Bueno, compañeros, Jorge, Diana, son 7:19. He de decir que el chat ha estado precioso, ¿vale? O sea, no solo cuantioso en cuanto al número de aportaciones, sino precioso. Entonces, no sé muy bien por dónde empezar. Jorge, sí quiero transmitirte que has tenido muchas felicitaciones por tu charla. A la gente le ha encantado, le ha llegado y le ha gustado mucho. Entonces, esto es con lo que yo quiero empezar. Pues muchas gracias a la gente que me ha felicitado. Sin la ayuda de ella en la cabeza de esto,
que esta charla sería imposible eso, porque con Diana... Bueno, es un ejemplo, Jorge, de cómo con los apoyos necesarios, pues las personas con discapacidad hacéis grandes cosas. Empiezo con una pregunta, Jorge, vamos allá. Mira, previo a la charla me contactaban compañeros tuyos de autogestores bueno, pues exponían algunas situaciones en las que ellos encuentran difícil pues arreglarse bien con autonomía. Ponían algunos ejemplos. Te los voy a contar y luego, pues si a ti te parece, Jorge, pues nos das un poco tu opinión o quizá alguna herramienta. Por ejemplo, cuando van al médico y no entienden bien lo que les dicen o las explicaciones o la medicación. También, por ejemplo, bueno, uno de ellos es muy aficionado a la pesca y busca en Internet información al respecto y no la entiende bien. Cree que la información, la búsqueda de información en Internet, bueno, a él le resulta confusa. Bueno, también ponía algún otro ejemplo, a veces igual quiere editar vídeo, ¿no? Bueno, pues ahora estas cosas que hacemos tanto por WhatsApp y tal, y con el móvil y tal, pues le cuesta. No sé, Jorge, ¿nos quieres aportar algo respecto a esto que te comento? A ver, yo, por ejemplo, lo que he hecho yo hace poco, por ejemplo, la renovación del DNI, que lo de rellenar, por ejemplo, pues sí, es fácil, pero luego llega una parte de una página que te viene con letras raras y a veces pues no lo entiendes y está ahí perdiendo un tiempo muy bonito entre buscando las palabras y tienen que buscar donde te ponen ahí una voz y eso, darle aquí y ahí sale pues la palabra exacta que de lo que viene de la contraseña. Eso. Y luego lo de médico, normalmente, a ver, yo no soy mucho médico, no me porto así malo y eso, pero sí que es verdad que los médicos a veces te explican muchas veces con palabras técnicas y cuando te escribe algo te tiene unas palabras que no entienden ni tú. Unas palabras. Y eso sí sería conveniente preguntar decir al médico, pues explícamelo más fácil, lo que me pasa, lo que me pasa y la enfermedad o lo que tenga, oso. Explicarlo más fácil. Si es de corazón o si es aunque sea oso. Y explicarle también las cantidades lo de las pastillas, lo del médico, eso, que te explique bien también. La medicación que hay que tomar, ¿no? La medicación que hay que tomar, que te explique bien el médico. Pero con letra bien clara y preguntando bien. ¿No? Sí, yo, bueno, si me permites, Jorge, un poquito también por aportar a la pregunta que nos trasladan estas personas autogestoras, yo creo que has dicho algo muy importante y es, si no entiendo algo, decirlo. Es decir, a veces las personas no sabemos que no estamos siendo accesibles porque habitualmente utilizamos esos términos, porque estamos acostumbrados a hablar así, porque es nuestra manera de relacionarnos en lo cotidiano y no paramos a pensarnos, ni siquiera se nos pasa por la cabeza que no estamos siendo accesibles. A veces, y esto lo hemos comprobado muchas veces, no es una actitud de rechazo manifiesto o de no querer contribuir a que la otra persona entienda las cosas por sí mismas, sino que es más la falta de tiempo, la falta de reflexión, la falta de capacidad para ponerte en el lugar del otro, pero si tienes el espacio, la ayuda y la posibilidad de hacerlo, lo que nosotros nos vamos encontrando por el camino es que la gente está dispuestísima a aprender a hacer las cosas bien. Así que yo creo, Jorge, que también nosotros podemos tener una actitud muy activa en este sentido y es algo tan claro como, oye,
perdóname, no te he entendido. Me has explicado las cosas de una manera que no te he entendido y me voy preocupado, me voy preocupada desde la consulta. ¿Me lo puedes explicar con claridad? ¿Me lo puedes explicar de tal manera que yo lo entienda? Dedícame un tiempo. Y cuando nosotros decimos esto, la gente reacciona bien. Me parece muy importante que nosotros le digamos a alguien que puede ser accesible y que puede hacer las cosas de otra manera. La gente reacciona positivamente ante estas oportunidades de ser accesible. Begoña dice, la verdad es que encontrarnos personas accesibles nos vendría bien a todo el mundo, con y sin discapacidad. Por ejemplo, ponen el ejemplo, Begoña también, pues de los autobuses de Bizkaibus, ¿no? A menudo solo paran a recoger a la gente si levantas la mano. De esta manera queda marginada, por ejemplo, personas que no pueden leer, qué autobús es, o personas de reacción más lenta. Podrían marcar los autobuses con determinados colores que facilitaran, o pues que sí o sí pararan en las marquesinas. Bueno, ponía, por ejemplo, ¿no? Este tipo de situación. Sí, bueno, yo podría contar algunas anécdotas de quedarme pegada en la parada con un palmo de narices viendo el autobús pasar y solo porque no sabía cómo había que proceder y no sabía que tenía que literalmente ponerme en mitad de la carretera para que el autobús parase y me recogiera. Esto es una anécdota que me ha pasado a mí, la verdad. Comprendo que es verdad, ¿no? Que tener tiempos de reacción, que conocer o que siquiera ver que el autobús que está llegando pues es de tal número, que da de tal línea y que es el que tú quieres coger. Pues cada cual tiene su agudeza visual o sus tiempos de reacción. Bueno, de hecho yo he vivido alguna situación rocambolesca justamente con este asunto de los autobuses. Yo no sé, Jorge, si tú en los medios de transporte pues has encontrado espacios muy poco accesibles que podrían, en tu criterio, mejorar. Pues los autobuses sí, porque muchas veces, a ver, yo lo que no entiendo mucho es que en ciertas paradas que pasa ahí mogollón de autobuses y que no se pueda distinguir de uno de otro tan seguido. Que pasa ahí justo en tu parada 4 o 5 autobuses seguidos y que no te distingan ni el tuyo. Y cuando te das cuenta, no, ya ni lo cogen. La gente ha socializado en el chat pues situaciones en las que se sienten como pulpo en un garaje. Hablan de la inauguración de los primeros días del aeropuerto de Loiu con nuestras familias, algún caso por allí perdido. Nos cuentan cómo se pierden en el parking. Dejan el coche y, bueno, pues luego les lleva un rato encontrarlo, ¿no? Y la gente pues traslada que comprenden, Jorge, lo que has contado porque son situaciones desagradables. Jorge, dicen que tú has hecho una charla muy accesible. Tu compañero Unai especialmente te ha felicitado en varias ocasiones. Dice que le ha gustado mucho tu charla. Sigo con las preguntas, Jorge. Una familiar, Inés, nos pregunta por tu opinión sobre si los familiares con vosotros son, o sea, tus propios familiares, Jorge, ¿no? Digamos, si son accesibles, ¿no? Y ella pone un ejemplo. A veces estamos hablando entre familiares y en vez de preguntarle directamente a la persona con discapacidad, pues preguntamos al padre o a la madre en vez de preguntarle directamente. ¿Sí? A veces, sí. Suele pasar muchas veces que está ahí preguntar a qué discapacidad. Pues le preguntan a mi padre, dice, ¿qué tal el hijo? Pues contesta al padre directamente, no yo. Ya, debe ser una cosa muy rara, ¿no? Estando tú delante, que contesten por ti. Y luego también mi forma de hablar, que yo tengo también ciertas dificultades de hablar con la gente, que a veces no me toma en serio, me toma cachondeo, aunque me deja allí de lado, así. A veces, es decir, en mi forma de hablar, que tengo yo así.
Gracias, Jorge. O sea que confirmamos que a veces ocurre, ¿no? Lo que comenta Inés. Muy bien. Bueno, por ejemplo, Javier comenta ahora, Jorge, has hablado de que a veces es difícil entender al médico y pone otros ejemplos, ¿no? Jueces, políticos, también los pone como ejemplos, ¿no? de personas, pues en ocasiones poco accesibles cognitivamente. Sí, Jorge, estás de acuerdo, ¿verdad? Entiendo, políticos... Yo los políticos no me gusta nada, que te engaña con las palabras. No, yo la política cero. Bueno, sí, un poco también por aportar, ¿no, Jorge? Que yo recuerdo en alguna de nuestras reuniones sobre esto bueno, pues de vivir en un mundo, como decíamos al principio, a veces sobresaturado de estimulación, con mucha información que debemos procesar, a veces en unos tiempos muy cortos, ¿no? Claro, cuando tú preguntas, ¿te has sentido alguna vez como un pulpo en un garaje? Lo normal es que todos y todas los que estamos aquí esta tarde dijéramos, sí, claro, por supuesto, ¿cómo no? Me sentí como un pulpo en un garaje una vez que me metí en una charla de no sé qué, no entendía nada, me quedé allí por deferencia y porque me daba vergüenza levantarme y marcharme, pero lo cierto es que para mí aquello fue como estar como un pulpo en un garaje. Y otra persona puede decir, pues sí, de repente fui un día con una gente a no sé dónde y es que hablaban de unas cosas que yo me sentía como un pulpo en un garaje. Es decir, todos y todas tenemos experiencias puntuales de sentirnos así, fuera de lugar, por no entender nada. Pero claro, yo en este sentido quiero decir algo que me parece muy significativo. No pasa nada, o realmente el impacto en nuestra vida no es de una gran magnitud si esto ocurre, bueno, de Pascuas a Ramos, de vez en cuando, pero cuando te sientes como un pulpo en un garaje, en una gran parte de tu día, de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, porque el entorno que te rodea es muy complejo, muy difícil, bueno, realmente ya no es ¿te has sentido alguna vez como un pulpo en un garaje? Es cómo te sientes siendo un pulpo en un garaje, pues 24 horas, 7 días, y eso sí es difícil, porque eso sí que es verdad que creemos y comprobamos que tiene un impacto importante en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y que nos lleva muchas veces a eso que comentábamos en esa gráfica que mostrábamos. Nos desconectamos, acabamos aislándonos, porque el mundo, a veces, ese mundo que nos rodea es sumamente complejo, nos exige muchísimo y cognitivamente excede de lo que podemos manejar, no es accesible en definitiva. Y si a eso le añadimos que las personas que estamos alrededor pues tampoco nos mostramos accesibles, podemos entender lo complejo que puede resultar esa vida cotidiana para algunas personas diariamente y hora a hora. Y esto, bueno, pues entendemos que puede ser difícil. Bien, Sí, sí, Jorge, ¿querías añadir algo más? porque no tengo, a ver. Sí, voy a continuar con alguna otra idea. Mari Carmen, por ejemplo, se alegraba de que todas las organizaciones con las que contactasteis para presentar y para colaborar en el programa de accesibilidad, pues que todas respondieran tan positivamente. Entonces, bueno, pues en el chat se congratulaban por ello. El tema de lectura fácil ha suscitado también bastante interés. Interesante esa reflexión de lectura fácil no es igual a lectura infantil y, bueno, poco la gente se lamentaba de que no habría a lo mejor más libros accesibles. Os traslado estas ideas. Esto normalmente también suele pasar que no hay tampoco muchas bibliotecas, tampoco hay no hay muchas de estas tiendas de librería. Biblioteca yo al principio de esto
no compraba ningún libro, sino que iba a la biblioteca de esta de Baracaldo, que ahí aquí había una chica que me facilitaba, decía, joder, aquí que tenemos libros de lectura fácil. Y ahí empecé a leer. A lo mejor, Jorge, una persona accesible quizás encontrabas en esa biblioteca. Sí. Además de un libro de lectura fácil. Pero normalmente cuando tú vas, por ejemplo, andando en cualquier tienda, el Corte Inglés, nada, nulo. Anda, que como nos oigan. Pues sí. Bueno, pero mira, si aprovecho esto que comentas, ¿no? Entiendo que en el Corte Inglés pues habrá también de todo. Quiero decir, de todo me refiero a lo mejor personas más sensibilizadas, ¿no? Con estas cuestiones o digamos, mira, en el chat ha habido una persona, María, si no recuerdo mal, que decía, me ha parecido muy interesante y os lo quiero decir, decía, para ser accesible hay que perder el miedo a equivocarse. Quiero decir, muchas veces, Jorge, a lo mejor las personas no somos accesibles porque tememos hacerlo mal, no sabemos cómo y realmente nos gustaría hacerlo. Tenemos mucho miedo para eso. Como esto suele ser nuevo, pues no. A mí me cuesta mucho arrancar en día a día y me cuesta responder las cosas hasta que me coja y se me quita ese miedo que tengo dentro. Sí, puede ser que a algunas personas les ocurra eso, ¿no? Que a lo mejor la discapacidad para ellos sea algo más desconocido y quizá ante algo, personas con las que no están habituadas, ¿no? Como explicabais antes, pues se muestren inseguras y a lo mejor pues no tan accesibles como les gustaría. Os diré que cuando habéis preguntado qué es para vosotros una persona accesible y habéis animado a que la gente participara en el chat, pues bueno, han participado bastante, mucho. Voy a ver si encuentro, os leo alguna cosita de las que han ido diciendo. Teresa decía, persona accesible, que se interesa de verdad por lo que la persona que tiene delante quiere comunicarle. María, abrir la mente. Para ser accesible hay que abrir la mente, tener la mirada abierta. Inés, personas que tienen más paciencia, que saben escuchar, que preguntan con naturalidad si no entienden a la persona con discapacidad, que habla con palabras fáciles, frases cortas y sin infantilizar. Mari Carmen decía, una persona con la que puedes hablar y que está abierta, ¿vale? En general, adjetivos que tienen que ver, pues eso, con apertura, con naturalidad, y bueno, pues con comunicación, ¿no? En realidad. Y yo cierro mis aportaciones y os dejo luego sumar lo que queráis. Bueno, pues con un poco aportaciones en un sentido, bueno, pues yo diría, quiero rescatar positivo, ¿no? Decía Paqui, vivimos en una sociedad injusta y todo lo que no está en el marco de lo normal se rechaza. Pero al mismo tiempo decía, no hay que desesperar, vamos avanzando, aunque a veces nos parezca que no al ritmo deseado. Y a Paqui, pues algunas personas pues le han seguido en esta idea de que perciben ciertos avances. Y por mi parte, hasta aquí. Gracias y os dejo hacer el cierre. Gracias, Jorge. Gracias, Diana. Sí. Bueno, pues sí, gracias por todas esas aportaciones. Creemos que quien se anime a ser una persona accesible, en realidad no es alguien que va a ayudar a que los demás vivamos mejor, pero desde luego es alguien que va a vivir mejor, porque al final cuando una persona es accesible es una persona que invierte en sí misma, que invierte en experiencias y que invierte en la posibilidad de poder conectar con otra gente que de otra manera quizá pues no se toma la molestia ni de escuchar, ni de interactuar o conocer. Y al final es, bueno, pues es el perder, ¿no? Esas oportunidades de aprender de las personas que tienen tanto que decir. Bueno, pues Jorge, yo he estado muy contenta en esta sesión. ¿Tú has estado bien? Pues sí, al principio un poco así nervioso, porque no sabíamos esto, pero bueno, bien. Bueno,
Bueno, pues lógicamente, al principio un poquito nerviosos, pero bueno, creo que los dos hemos estado cómodos compartiendo algo que en definitiva pues tenemos muy claro. Bueno, solo también nos queda, Jorge, despedirnos de las familias. Son ya pasadas las 7:30 de la tarde, así que nos vamos a despedir anticipándoos que la sesión del próximo miércoles será una sesión también estupenda. Se titula Cuenta conmigo. El miércoles 3 de marzo a las 6 de la tarde estaremos aquí otra vez con la sesión Cuenta conmigo. Bueno, ¿qué vamos a tener en esta sesión? Pues nada más y nada menos que vamos a poder dar cuenta de experiencias de vida sobre el voluntariado. Ese voluntariado que nos acompaña en Goravide como forma de participación y también como forma de transformación social. Así que, familias, os deseamos que tengáis unos días estupendos, que pase la semana fenomenal y que el miércoles 3 de marzo os veamos aquí a las 6 de la tarde con la sesión Cuenta conmigo. Hasta pronto. Hasta luego.